Maestría en Derecho Administrativo Económico organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestra maestría se asienta en base a 3 pilares: el análisis jurídico, la doctrina y la gestión pública. Un enfoque clave de nuestra maestría es justo este último pilar, el cual es necesario para una mayor eficiencia en la intervención administrativa, que incorpora los conceptos de la modernización del Estado, la gestión por procesos, la simplificación administrativa, entre otros. Los invitamos a participar del inicio de clases de nuestra segunda edición de la maestría en Derecho Administrativo Económico, que será a partir de octubre. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho para mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario El Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo a una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de Cristian Guzmán por un lapso de 40 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizarse en el chat. Ahora damos inicio al webinar de Protección del Consumidor y la importancia de sus derechos, a cargo de Cristian Guzmán, a quien tengo el gusto de presentar. Cristian Guzmán es coordinador de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad Continental, vocal del Tribunal de Superintendencia Nacional de Salud, abogado especialista en Derecho Público y Contratación Administrativa. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros para conversar de estos temas tan importantes propios del derecho administrativo económico. Muchas gracias, les decíamos. Yo me imagino que seguirán incorporándose otros participantes, pero ya estamos con la hora y debemos seguir avanzando, ¿ya? Y procedemos a ver nuestro PowerPoint, ¿ya? Para que podamos ir avanzando. Sí, ahí lo tenemos. ¿Se ve bien? Sí lo vemos bien, profesor. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos todo listo, estamos preparados para poder conversar con ustedes acerca de la protección del consumidor, la importancia de sus derechos y sobre todo enfocarlo en la actual situación, la actual coyuntura sanitaria, económica y hasta política, ¿no? De todo está pasando ahora último. Entonces, la idea es poder conversar de la protección al consumidor, poder hacer un pantallazo de todos los elementos que componen la protección del consumidor, ¿ya? Y, claro, el tipo es un tirano, nos va a permitir hacer una introducción, un análisis previo, ¿no? Y poder seguir avanzando. ¿Ya? Muy bien, dicho esto, es importante, ¿no? Enfocarnos en la economía social de mercado, ¿ya? La protección al consumidor opera en un contexto de economía social de mercado. De hecho, la Constitución establece la protección al consumidor, ¿verdad? ¿No? Establece que el consumidor tiene derechos y a su vez esto es desarrollado por el Código de Consumo, ¿no? Entonces estamos frente a un mecanismo de intervención administrativa en la economía que es propio de una economía social de mercado, ¿no? O sea, el mercado, en una economía social de mercado, es la modalidad más eficiente de coordinación económica. Es decir, para poder asegurar la provisión de los recursos
que por definición son escasos, porque los recursos que no son escasos, pues en realidad no son relevantes, ¿no? O sea, la ciencia económica no se preocupa demasiado de los recursos que no son escasos, porque estos están provistos en el mercado. Pero lo que sí nos interesa son los recursos escasos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Como bien sabemos, el mercado no puede asignar los recursos únicamente, ¿no? Porque el mercado muestra distorsiones, ¿no? Muestra un conjunto de distorsiones, costo de transacción, monopolios naturales, externalidades, información asimétrica, que es la distorsión clave de la protección al consumidor, ¿no? Y entonces es necesario que el Estado participe a través de diversos mecanismos de intervención administrativa para poder corregir esas distorsiones. ¿No es cierto? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, perdone la ronquera. Creo que el cambio de clima nos está afectando. El clima de Lima no se... Es muy extraño, no se define. Bien. Entonces, lo importante aquí, ¿no? Es establecer cuáles son los mecanismos de intervención administrativa en la economía, ¿no? Y uno de ellos, que decíamos, es la protección al consumidor. ¿Por qué se requiere protección al consumidor? ¿Ya? Insisto, es un mecanismo de intervención administrativa que opera en el contexto de la economía social del mercado. Por eso es muy importante ver ese contexto, ¿no? O sea, economía social del mercado es aquella donde el mercado es quien asigna los recursos, pero donde el Estado corrige distorsiones. ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué sirve la protección al consumidor? ¿No? ¿O qué es lo que establece la protección al consumidor? Mecanismos para tutelar los derechos de los consumidores en sus relaciones en el mercado. ¿No? Entonces, claro, somos conscientes que el consumidor requiere un conjunto de mecanismos para que se obtengan sus derechos frente a los proveedores de bienes y servicios. ¿Ya? ¿Por qué? Una razón clave, una de varias, en realidad vamos a ir a ver más adelante los derechos de los consumidores, es la información asimétrica, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Información asimétrica o asimetría informativa, como le llaman también, ¿no? ¿En qué consiste? En la constatación que, en términos generales, el proveedor de un bien o servicio conoce mejor ese bien o servicio que el consumidor. ¿Mm? Y esta información asimétrica tiene que ver con la idoneidad del bien, con la posibilidad de que este bien o servicio pueda generar un perjuicio al consumidor. Tiene que ver con la necesidad de que existan procedimientos para tutelar al consumidor, que genera un conjunto de consecuencias jurídicas y económicas que vamos a ver luego. ¿Ya? Y claro, mucha gente cree que la información asimétrica podría constituir una justificación para la regulación económica, y no nos damos cuenta de que son mecanismos de intervención diferentes. Es importantísimo de una vez hacer la distinción para que no nos vayamos a confundir. Ya en anteriores eventos hemos explicado qué cosa es la intervención administrativa, qué cosa es la constitución económica y sobre todo cuál es la diferencia entre intervención administrativa y regulación económica, ¿no? La relación entre ambas es una relación de género-especie, ¿no? O sea, hay diversas formas de intervención administrativa en la economía y una de ellas, ¿ya?, es la regulación económica. Otra de ellas es, por ejemplo, el derecho a la competencia. Otra es la protección al consumidor. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la regulación económica tiene por finalidad establecer parámetros para el ejercicio de actividades económicas, ¿no?, para que éstas se ejerzan conforme al interés general, ¿ya?,
la protección del consumidor tiene un enfoque claro, ¿no? Se enfoca en los derechos de los consumidores. Y para eso tenemos que definir quién es el consumidor, o qué se entiende por consumidor, ¿no? Es aquel que hace uso de bienes y servicios de manera final, ¿no? De manera final, ¿no? Ustedes miran, oye, pero hay una excepción a ese concepto, que parecía bien lógico, ¿no? Parecía bien lógico. O sea, yo voy a ser tutelado si es que compro el televisor para poder ver Netflix, ¿no? En mi casa, ¿no? Ahí estoy tutelado. Pero resulta que, y esto es un tema controvertido, ¿no? O sea, que siempre ha sido un tema muy, muy controvertido, ¿ya? También se considera consumidor a los pequeños y microempresarios, ¿no? Esto está claramente señalado en el Código de Consumo, pero no estaba señalado en las normas previas, y se incorporó a nuestro ordenamiento a través de un precedente de Indecopi. Ustedes saben de que Indecopi, o el Tribunal de Indecopi más precisamente, genera precedentes, y estos son de observancia obligatoria, ¿no? Genera precedentes, ¿no? Y estos han ido generando ajustes, ¿ya? A la regulación del derecho del consumidor en general, de la protección al consumidor, ¿ya? Entonces, importante que esto lo tengamos en cuenta, ¿ya? Y también, ¿por qué les cuento esto? Porque yo soy vocal bueno, deben haberlo leído en la información del webinar de hoy. Yo soy vocal del Tribunal de su Salud, ¿ya? Y el procedimiento, el trilateral sancionador, específicamente, que tramita su salud y que el tribunal revisa en segunda instancia, es tributario, es un spin-off del procedimiento de protección al consumidor que tramitaba Indecopi. De hecho, en un momento determinado se hizo un corte y se determinó a partir de qué momento los procedimientos de protección al consumidor en materia de salud pasaban a su salud. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la competencia de su salud es exclusiva y excluyente, ¿no? Entonces, es imposible que hoy en día se genere una controversia en materia médica y tengamos dudas o tengamos que optar entre uno u otro, ¿no? Si la controversia es naturaleza médica, ¿ya? Se tiene que se tiene que recurrir a su salud, ¿no? Tiene que recurrir a su salud y no al Indecopi. Y yo digo, bueno, la doctrina me acompaña en esta apreciación, que la protección al consumidor en materia médica es más eficiente en su salud que en Indecopi. Porque en Indecopi había un problema, ¿no? Indecopi no consideraba relación de consumo en términos médicos aquella que se efectuaba con hospitales o centros médicos o IPRES, como se les llama, entonces, instituciones prestadoras de servicios de salud estatales, y no solamente con aquellas que eran privadas. Entonces, el sistema de protección al consumidor no protegía a los pacientes, ¿no? De hospitales públicos, ¿no? De hospitales, centros médicos, policlínicos, ¿no? Entonces, había un sector muy grande de los consumidores en materia médica que no estaban protegidos por el sistema. Esto, afortunadamente, ya se corrigió, ¿no? Desde 2015, en específico, ¿no? En donde ya, como les señalaba, la competencia de su salud es exclusiva y excluyente. Entonces es importante tener en cuenta para determinar la particular naturaleza del proveedor médico y del consumidor médico, ¿no? Que más probablemente es un usuario, si quieren ustedes, ¿no? Porque los servicios médicos son servicios públicos. Entonces también es un tema que podemos ir viendo, que vamos a ir viendo también más adelante, ¿no? Pero es un tema que es de rigor, que es súper interesante y que lo deben tener en
en cuenta. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores según el código? Ahora, estos derechos son enumerativos, o sea, la lista no es una lista taxativa, no es una lista cerrada, ¿ya? De hecho, se genera cada cierto tiempo nuevos derechos de los consumidores o se incorpora elementos nuevos al contenido esencial de los derechos que están aquí. Nosotros en Su Salud, por ejemplo, cada cierto tiempo hemos efectuado regulaciones o mediante acuerdos o precedentes, establecemos cómo deben entenderse determinados conceptos, ¿no? Quizás el precedente más interesante y además que generó mayor revuelo es el que emitimos acerca de la caducidad, ¿no? Y acerca de la distinción entre el procedimiento, el procedimiento sancionador y el procedimiento trilateral sancionador, que es un tipo de trilateral, en verdad. Pero vamos a ir sobre eso en un rato, no nos apresuremos, ahí vamos en un rato. ¿Cuáles son los derechos, entonces, que podemos ir enumerando de los consumidores? Un primer derecho que es clave, que es uno de los pilares, que es el derecho a la protección eficaz. ¿Contra qué? Contra bienes o servicios que le puedan generar daño al consumidor. Bienes defectuosos, bienes peligrosos, ¿no? Van a haber un conjunto de bienes en el mercado que pueden generar daño. Bienes riesgosos, ¿no? Desde el taladro que me compro en Sodimac, ¿no? Hasta la Inca Kola que de repente destapo y explota, pasando por la computadora que pueda quemarse, ¿no? Entonces, en ese caso yo requiero que haya un mecanismo de protección eficaz. Ese mecanismo de protección eficaz va a ser efectuado por el encargado de la protección de ese usuario consumidor específico, ¿no? Un segundo derecho que es, como les digo, otro pilar, ¿ya? Es el derecho a la información, ¿no? El derecho a acceder a información suficiente, relevante, ¿ya? Que pueda permitirle al consumidor tomar una decisión apropiada de consumo, ¿no? Una decisión eficiente, ¿no? En donde el consumidor pueda correctamente decidir si adquiere tal o cual producto, realmente decidir luego qué decisiones va a tomar respecto del bien o servicio, ¿no? Entonces, ahí tenemos un derecho sumamente importante que es uno de los pivotes de la protección del consumidor, ¿no? En verdad, al final, el concepto de idoneidad del bien o servicio, en el fondo es un problema de información, ¿no? Tenemos el derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores, ¿no? Acuérdense de que la protección del consumidor y los derechos de los consumidores son fundamentalmente derechos económicos, ¿no? Son claramente derechos económicos y se enfocan en ese sentido, ¿no? ¿No? Claramente, ¿no? Hay un derecho al trato justo y equitativo que implica que no haya discriminación contra el consumidor, ¿no? Los proveedores deben tratar, o debemos, porque yo también soy proveedor de servicios, debemos tratar a los consumidores de manera equitativa, sin generar preferencias por unos u otros, y evidentemente sin generar discriminación. Ya sobre esto se ha pronunciado en Indecopi de manera reiterada. Hay un famoso caso, un leading case en materia de discriminación en consumo, que es el caso de las discotecas, ¿se acuerdan? Que llegó hasta el Poder Judicial. El caso es bien interesante, que si uno discute temas de protección al consumidor y sobre todo temas de trato justo, perdón, trato equitativo o no discriminación en materia de protección al consumidor, ese es el leading case, ¿no? Ese tiene que estar de todas maneras en cualquier análisis que se efectúe sobre estos temas, ¿ya? Entonces, es bien importante
como decimos, o como decíamos, es importante tener esto en cuenta, ¿ya? Bien, por otro lado, tenemos el derecho a la reparación o reposición del producto. ¿No? O a una nueva ejecución del servicio. O si no, ¿no? Según lo que diga el código, ¿ya? A la devolución de lo que he pagado. ¿Ya? Esto es lo que se llama medida correctiva. ¿Ya? Y acá voy a ir adelantando lo que estábamos conversando hace un rato. En realidad, en lo que corresponde a la protección del consumidor, vamos a tener dos tipos de procedimientos, ¿ya? Que también es, como les digo, lo que vemos en su salud y se ve también en Indecopi, ¿ya? Y en todos aquellos procedimientos de protección al consumidor, ¿ya? Tenemos el procedimiento administrativo sancionador químicamente puro, ¿no? En donde hay dos partes, la administración y el administrado, en donde Indecopi sanciona al consumidor o inicia procedimiento administrativo al consumidor, producto de una fiscalización, de una supervisión, ¿ya? No porque alguien haya denunciado necesariamente. No que Indecopi fue chequeado y dijo, ah, mira, acá hay una vulneración del derecho del consumidor. Yo vi un caso hace algún tiempo de un nido, ¿no? Indecopi fue a efectuar supervisión a ese nido y encontró algunas infracciones. ¿Ya? Pero no es que algún padre había denunciado, mucho menos alguno de los niños. No hubo una denuncia, sino simplemente una acción de supervisión. Entonces acá tenemos un sancionador químicamente puro. Pero ¿qué pasa si efectúa la denuncia el consumidor afectado? Ese consumidor afectado en realidad no es un denunciante, es un reclamante. Y lo que da inicio a esa denuncia es a lo que hoy en día la doctrina y la jurisprudencia y algunas normas llaman procedimiento trilateral sancionador. Procedimiento trilateral porque hay tres posiciones procesales, o sea, la administración pública resolviendo el conflicto y dos partes en conflicto, pero tiene elementos sancionadores. ¿Por qué? Porque va a tener, por un lado, una medida correctiva a favor del consumidor, bueno, si es que efectivamente el consumidor ha sido afectado, pero por otro lado va a tener una sanción al proveedor por haber vulnerado algunos de esos derechos. ¿No es cierto? Entonces se va a generar una medida correctiva a favor del administrado consumidor me refiero, y se va a generar una sanción en contra del administrado denunciado, sometido al procedimiento trilateral sancionador. ¿No? Muy interesante, ¿no? En materia médica lo mismo, ¿no? Llega un paciente, presenta su queja, así se le llama en el reglamento de infracciones y sanciones de su salud, ¿ya? Se presenta la queja y da trámite, sigue su procedimiento, ¿ya? Y acá tienen claramente tres partes. El paciente quejoso, la clínica, hospital, lo que fuese, contra la cual se sigue la denuncia, ¿no? Y su salud, que resuelve la denuncia, ¿no? Y en cualquiera de los casos, dependiendo cómo se resuelva, esto va a segunda instancia. El tribunal respectivo, el tribunal de Indecopi, el tribunal de su salud. Y eventualmente, esto puede irse después a un contencioso administrativo. ¿No? Porque por aquí estaban preguntándonos, ¿no? Si se puede generar indemnizaciones. Indecopi, su salud, no generan indemnizaciones, generan medidas correctivas. Si uno quiere generar una indemnización, requiere, en el caso para la protección al consumidor, en el Indecopi, al Poder Judicial, ¿no? ¿Ya? Pero también se puede recurrir al denominado arbitraje de consumo. En el caso de su salud, también se puede recurrir al arbitraje. Muy interesante la recurrencia al arbitraje para efectos de obtener la indemnización. Pero esto es en paralelo, ¿no?
Esto es en paralelo, ¿no? Entonces, muy interesante ver esto, ¿no? Bien, otro derecho clave es el de elegir libremente, ¿no? No se puede limitar mi derecho, ¿ya?, a la libertad de elección, ¿ya? Tengo derecho a elegir libremente, ¿ya? Entonces, optar por bienes y servicios determinados. Ahora, ese es un derecho que también debe ser garantizado por el Estado de manera general. ¿Pero qué ocurre? A veces cuando hay excesivas restricciones en el mercado, ¿ya? A veces cuando hay normas que restringen la participación de los proveedores en el mercado, cuando hay barreras burocráticas, cuando deberían haber 10 proveedores, hay solamente 5 o 3. Entonces lo que tengo que hacer es abrir el mercado, permitir que participen la mayor cantidad posible de proveedores. ¿Para qué? Para que este derecho a la libertad de elección se encuentre garantizado, ¿no? O sea, como decía, no basta la participación de Indecopi, o si quieren ustedes de su salud, ¿no?, de todos aquellos que tengan esa participación, sino que es necesario que haya que en el sistema económico, ¿no?, en nuestro régimen económico, haya estos mecanismos de corrección de las distorsiones, ¿no? Acá tenemos entonces el derecho de protección de los derechos mediante procedimientos eficaces, que estábamos conversando hace un ratito, ¿no? Estábamos conversando hace un rato la necesidad de que el procedimiento de protección al consumidor sea un procedimiento ágil, gratuito, eficiente, rápido, ¿no? Que nos dé los resultados que se requieran, ¿no? O sea, necesitamos, ¿ya?, que haya un conjunto de procedimientos que permitan esa protección, esa tutela, ¿ya? El ejemplo de su salud es clave, ¿no? O sea, existe este procedimiento trilateral sancionador que es eficiente. Lo malo es que sigue siendo un procedimiento que demora. Y demora porque como la materia médica es tan especializada, ¿no? Se requiere realizar auditorías y se requiere tener informes. O sea, es una materia especializada y es complejo, ¿no? Es bastante complejo, ¿ya? Entonces, el problema aquí es la complejidad. Claro, hay casos que son sencillos, ¿no? Hay casos que son sencillos porque uno ve la historia clínica y dice, sí, pues, el hospital es responsable, no hay mucha vuelta que darle. Hay casos mucho más complejos, ¿no? El leading case, creo yo, en materia médica, es el caso Chirley, ¿no se acuerdan? De esta señorita que entra al hospital Almenara por un cálculo renal y pierde las extremidades, ¿no? Pierde parte de las extremidades, ¿ya? Y claro, inmediatamente todo el mundo dijo, mala práctica médica. No, espérate un ratito. No podemos afirmar eso inmediatamente. En su salud fuimos bastante prudentes y dijimos, hay que evaluar, o sea, hay que investigar, hay que hacer el análisis. En primera instancia se determinó que efectivamente había mala práctica médica, se estableció un conjunto de medidas correctivas, ¿ya? Ambas partes apelaron, esto fue al tribunal, el tribunal resolvió la apelación de ambas partes, ¿ya? Pero les resumo la historia. Se estableció una sanción muy fuerte, a 498 UIT, que son un poco más de 2 millones de soles, ¿ya? Más las medidas correctivas respectivas, ¿no? Las prótesis, las terapias, ¿no? La rehabilitación, conjunto de medidas correctivas. Y ya la indemnización, como decíamos hace un rato, debía ir en otro proceso, ¿no? Podría ser en paralelo, ¿no? Puede ser paralelo. Entonces, este es un caso que es sumamente complejo, que requería un análisis médico integral y que sea preciso, porque no era tan sencillo decir, claro, uno puede decir, oye, pero de un cálculo puede perderse las extremidades, pero claro,
ahí el cálculo generó una sepsis, y la sepsis generó la pérdida de las extremidades. ¿Ya? Insisto, como resultado de la sepsis. ¿Ya? Entonces, no era tan sencillo determinar si esa sepsis era directamente responsabilidad del hospital, porque podía ser resultado de un caso fortuito. No era el caso, efectivamente se produjo la sanción. Y de hecho, esta resolución del tribunal, ustedes la pueden encontrar fácilmente en la página web, ¿no? Bueno, esta resolución fue impugnada y actualmente se encuentra en contencioso administrativo. O sea, la telenovela todavía no termina. ¿Ya? Entonces es una cosa bien interesante. ¿Ya? Luego tenemos el derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva, ¿no? A expresar, el derecho que tienen los consumidores a expresarse y expresar sus necesidades y los requerimientos de tutela de sus derechos, ¿no? Otro derecho importante que ya hemos mencionado es el derecho a la reparación y a la indemnización. Porque claro, la medida correctiva lo que va a hacer es dos cosas, ¿no? Uno, regresar a la situación anterior, buscar regresar a la situación anterior, lo cual no siempre es posible, y evitar que el perjuicio vuelva a ocurrir. Pero la medida correctiva no repara, ¿verdad? No indemniza la medida correctiva. ¿Ya? O sea, el que me devuelvan lo que pagué por el producto no es suficiente, ¿no? Entonces requiero que haya una reparación o una indemnización, ¿no? El daño médico, o sea, el daño a mi salud producto de la mala práctica médica, claro, va a haber un conjunto de medidas correctivas, pero el daño a la persona, el daño moral, ¿ya? De ahí podríamos entrar a discutir si es lo mismo o no es lo mismo el daño moral, el daño a la persona. Esa es una discusión que tienen mucho los civilistas, ¿no? Para algunos daño moral y daño a la persona son lo mismo, para otros es una cosa diferente, ¿no? Pero es interesante, ¿verdad? Y finalmente tenemos el derecho a la asociación, ¿no? El derecho a asociarse, ¿no? Pues hay asociaciones de consumidores, ¿no? Porque claro, esto de que la unión hace la fuerza es cierto, ¿no? Pero los consumidores se asocian y generan una mejor protección de sus derechos, ¿ya? Habría entonces una mejor protección de sus derechos en términos generales, ¿no? Ahora, vamos a aterrizar un poquito a nuestra actual coyuntura, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID? O la COVID, ¿no? Acá hay una discusión lingüística, si es el COVID o la COVID, ¿no? Algunos dicen que es el COVID, otros dicen que es la COVID. Deberíamos decir la COVID porque es una enfermedad y en consecuencia el género es femenino, ¿no? Una discusión interesante, pero lingüística, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Han habido casos diversos en donde los proveedores no han podido cumplir oportunamente con aquello a lo que se habían obligado con los consumidores producto de la pandemia, ¿no? Producto del COVID, producto del estado de emergencia, producto de la cuarentena en su momento, ¿no? La cuestión a determinar es que estamos frente a una supuesta fractura de nexo causal. A ver, acá ese es bien interesante, ¿no? Ese es bien interesante. Perdón, esto se movió. A ver, ahora sí. Esto es bien interesante porque la responsabilidad administrativa del administrado, para distinguir la responsabilidad administrativa del funcionario, del servidor, la responsabilidad administrativa del administrado puede ser objetiva o subjetiva, ¿sí o no? ¿No? Es objetiva cuando no interesa el doble de la culpa y es subjetiva cuando interesa el doble de la culpa. La ley del procedimiento administrativo general llama a la aplicación de la responsabilidad subjetiva principio de culpabilidad, que como nos hemos dado cuenta no siempre es aplicable. Y lo malo es que nadie nos dice, ni la jurisprudencia, ni la ley, la doctrina ha intentado hacerlo, este humilde servidor por ahí ha intentado hacer la distinción,
o cuál sería, o qué sería el parámetro para decir, en este caso la responsabilidad es objetiva, en este caso la responsabilidad es subjetiva. Por ejemplo, en materia ambiental, ¿no? En materia ambiental la responsabilidad es objetiva. En materia de contrataciones con el Estado, la responsabilidad es objetiva. En materia de tránsito, la responsabilidad es objetiva. ¿Ya? Y entonces, claro, la ley dice lo siguiente, que la responsabilidad es subjetiva, salvo que la ley especial diga que la responsabilidad es objetiva. ¿No? La responsabilidad es subjetiva, salvo que sea objetiva. Me extraña la regulación, pero así está. ¿Ya? Y como les digo, nadie me está diciendo, ¿ya? Nadie me está diciendo cuál es el criterio que se debe emplear para optar por uno o por otra. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí en la normativa de protección al consumidor? En la normativa de protección al consumidor, la ley, bueno, en este caso el código, ha optado por la responsabilidad objetiva. ¿Ya? Miren esto, qué interesante. La ley o el código ha optado por la responsabilidad objetiva. Entonces acá no interesa el lado de la culpa. ¿Ya? O sea, Indecopi o su salud deben determinar, en materia de protección al consumidor, deben determinar que ha habido dolo o culpa, no interesa. No interesa. ¿Ya? Oye, pero eso quiere decir que entonces el proveedor nunca puede eximirse de responsabilidad. Sí puede, claro que sí, pero cuando se acredita la fractura de nexo causal. ¿Ya? Porque claro, acá se afecta otro principio de la potestad sancionadora, que no es el de la culpabilidad, miren, sino el de la causalidad. ¿No? ¿No? Oh, perdón, se volvió a mover esto. Está fallando mi Zoom, creo. Disculpen. Entonces, o sea, ya no estaríamos aplicando el principio de culpabilidad, sino el principio de causalidad. Y entonces, la norma establece 4 supuestos de fractura de nexo causal. Caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de un tercero y la imprudencia del propio consumidor. ¿No? ¿Y cuál es la característica de esta fractura o ruptura del nexo causal? Que tiene que ser una causa objetiva, justificada y no previsible. ¿Ya? Objetiva, o sea, que se pueda determinar, ¿no? En los hechos, que esté justificada, ¿no? O sea, que el proveedor verifica, o sea, que se verifique efectivamente que esa causa fue la que le generó el incumplimiento y que no era previsible. ¿Ya? La cuestión a dilucidar es, ¿el COVID-19 sería un supuesto de esto? ¿Qué sería precisamente? Yo creo que sería un supuesto de fractura de nexo causal enfocada en caso fortuito. ¿Qué es el caso fortuito? Es un hecho de la naturaleza, ¿no? Es un hecho de la naturaleza. A diferencia de la fuerza mayor, que es un hecho de autoridad, ¿no? Los romanos decían factum Dei, hecho de Dios. Y la fuerza mayor, un factum princeps, hecho del príncipe, ¿no? Y cuando vamos a la jurisprudencia anglosajona, ¿no? El act of God, ¿no? Hecho de Dios, o el act of king, o act of queen, ¿no? El hecho del rey o de la reina, ¿no? Del monarca, ¿no? Entonces, pero ahí hay que hilar fino, ¿ya? Hay que hilar muy fino para determinar si efectivamente esa afectación proviene directamente del COVID-19, ¿no? Yo estoy seguro, ¿ya? Bueno, en este momento todavía no tenemos en tropel denuncias porque, digamos que la pandemia está en pleno, por más que, digamos, se está reduciendo un poco el contagio y los fallecimientos, la pandemia todavía sigue en pleno funcionamiento, ¿no? en plena vigencia la pandemia, ¿no? Y entonces, no hay un nivel de denuncias suficientemente grande, pero yo entiendo que a partir de fin de año y todo el próximo año vamos a estar como locos en su salud porque vamos a tener denuncias aquí y allá por supuesta mala práctica médica enfocada en la pandemia. ¿No les parece? Es bastante probable que tengamos esa situación, ¿no? Ya les contaré en qué está
este tema, ¿no? En qué es lo que va a pasar luego. ¿Ya? Pero igual es un tema interesante, ¿no? ¿No? ¿Cómo la pandemia puede justificar? Entonces, claro, en materia médica habría que ver en cada situación en particular a qué retos se está enfrentando ese hospital, ¿no? ¿A qué retos está enfrentando ese hospital? Porque una persona que falleció de COVID, ¿no? Si la persona falleció de COVID, no obstante que los médicos hicieron todo lo que había que hacer para salvarle la vida, pues el hospital no es responsable. Pues imaginan ustedes, se calcula que debemos tener unas 70.000 muertes por COVID-19. Si imaginan ustedes 70.000 denuncias, sería de locos, ¿no? Entonces es un tema que está pendiente, ¿no? Bien, ¿cuáles son los reclamos más comunes que hemos tenido, que dice el Indecopi, que han ocurrido, que están ocurriendo actualmente, ¿no? ¿Ya? El reclamo más común, qué raro, para variar, no tengo nada contra los bancos, ¿ah? A mí me caen bien, ¿ya? Pero sí, o sea, la actividad bancaria es la que más controversias genera, la que tiene más más denuncias, ¿no? El sector financiero. Yo mismo he tenido un par de problemas con bancos durante la pandemia. O sea, quien no cae resbala, es la casa de jabonera, ¿no? O sea, sin duda, o sea, siempre vamos a tener ahí problemas con los bancos, ¿no? Sea por los intereses, sea porque no se pagó la cuota, no se pagó la cuota, me descontaron, no me descontaron, ¿no? Sea porque no tenían habilitados sus canales de información, ¿no? Sea porque tenía que ir al banco en vez de emplear los mecanismos virtuales, o sea porque utilicé los mecanismos virtuales y hubo un problema en el cual pagué A y se cobró B y el banco no me devolvió y etcétera, ¿no? Un conjunto de controversias a nivel bancario, ¿no? Que genera, pues, múltiples dolores de cabeza, ¿no? Múltiples dolores de cabeza, evidentemente, para los consumidores, bueno, también para los bancos, ¿no? Porque luego, pues, son denunciados ante Indecopi, ante la superintendencia, ¿no? Que también tiene competencia en esta materia, ¿no? Y es un dolor de cabeza para todos, ¿no? Un segundo reclamo muy común es en materia de comercio electrónico. Ahora, claro, ahora muchos compramos utilizando las páginas web, ¿no? Las web de las empresas para comprar de manera electrónica. Y un reclamo común es contra las tiendas por departamentos, ¿no? Ripley, Saga, o Ashley, ¿no? Ustedes ven cada cierto tiempo fulano y tal que se queja hasta el Facebook, lo ponen, ¿ah? Hasta el LinkedIn. No, sí que compré el televisor y nunca llegó. Compré la computadora, nunca llegó. Y claro, en un momento determinado todo el mundo se está desesperado por comprar computadoras, porque todo el mundo tenía que trabajar de manera remota. ¿Ya? Entonces, me compré la computadora, tal, uy, nunca llegó. Y luego Ripley escribe a la persona diciéndole que mire, que mil disculpas y que le estamos devolviendo el dinero. Sí, pero eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Porque ya todo ese tiempo que no tuve la computadora cuando debería tenerla para poder trabajar, ¿no? Un problema, ¿no? Un problema. Entonces, un completo dolor de cabeza. Porque además, como hay menos gente trabajando por un tema de aforo, hay menos gente trabajando en comercio electrónico, menos gente en los canales de atención, entonces es más difícil canalizar los reclamos o las quejas de los consumidores respecto a las empresas que están vendiendo de manera electrónica, ¿no? Es más compleja el uso de los canales empleados, ¿no? Un tercer tema interesante son servicios públicos, sobre todo servicios telefónicos, ¿no? Servicios eléctricos también, pero sobre todo servicios telefónicos, ¿no? Que me cortaron el servicio cuando no debieron hacerlo, ¿no? Hay un servicio adicional que pedí, ¿no? Y no lo colocaron o se demoraron meses en colocar ese servicio adicional en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en cable, quiero agregar canales a mi parrilla de canales y no ocurría esto. O, por ejemplo, mi celular dejó de tener acceso a internet,
ya cuando debería mantener ese acceso a Internet y varios de esos problemas, ¿no? ¿No? Porque se imaginan ustedes dejar de tener acceso a Internet, por ejemplo, ya no tener Wi-Fi en casa, y uno que tiene que trabajar de manera remota, pues sería pues un dolor de cabeza, ¿no? Completo dolor de cabeza. Entonces eh, ahí se vulneran los derechos de los consumidores y se genera un conjunto de dificultades graves, ¿no? ¿No? Entonces, como les decía, el tema de servicios públicos es complicado, ¿no? Por ahí alguien hacía mención, alguno de ustedes sí hacía mención a las universidades. Con las universidades han habido algunos problemas, varios problemas, porque el mecanismo de prestación del servicio educativo ya no iba a ser a través del mecanismo presencial, sino a través de los canales virtuales. De hecho, nuestra maestría de Derecho Administrativo Económico se dicta de manera remota. No sería muy preciso señalar de qué de manera virtual, porque las clases igual son a través de la plataforma y son en tiempo real, con la gente preguntando y todo, ¿no? Interactuando, ¿no? La única diferencia es que no estamos en el mismo ambiente, ¿no? Pero sin embargo se ha pasado en algunas universidades en que se demoró el inicio de las clases, habían cursos que no se dictaron, había varios problemas de prestación del servicio, problemas con la generación de las notas, o sea, han habido varias dificultades que en varias universidades se han ido solucionando, en otras no, y el tema ha quedado pendiente en varios casos, ¿no? ¿No? Sí, sí, en varios casos. ¿Ya? Eso es en cuanto al servicio educativo, ¿no? Y en cuanto a servicios médicos, ya algo habíamos adelantado hace un rato, ¿no? Es decir, tenemos ahí el problema de mala práctica médica en algunos casos, ¿no? Como les digo, no hay una presentación excesiva de denuncias, no están llegando las denuncias aún, no en el volumen que uno podría prever, ¿no? ¿No? Pero como les digo, es cuestión de esperar a fin de año a ver qué posibles denuncias se pueden presentar o se van a presentar en este caso, ¿no? Yo entiendo que, sobre todo en el caso de personas que han fallecido producto de COVID, ¿no? Y claro, yo no podría adelantar opinión y decirles, sí, en la mayoría de los casos que haya denuncias por COVID ha habido mala práctica médica, o en la mayoría de los casos en que se hacen denuncias por COVID es un supuesto de caso fortuito, incluso de fuerza mayor, o incluso de imprudencia, ¿no? Incluso de imprudencia del consumo, en este caso de imprudencia del paciente, ¿no? O sea, como no puedo adelantar opinión, les digo, habría que ver en cada caso concreto, ¿no? No habría en cada caso concreto y generar en su momento los respectivos precedentes, ¿no? Los respectivos precedentes. Bien, muy rápidamente, antes de las preguntas, quiero contarles acerca de este bonito producto, hablando de productos de servicios, que es la maestría en Derecho Administrativo Económico, que ya va por su segunda edición de este año, ¿ya? La primera edición se encuentra en plena prestación del servicio educativo, ¿ya? Con mucho éxito, nos está yendo bastante bien, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Y la idea de la maestría es generar conocimiento a nivel de posgrado sumamente avanzado, ¿ya? Respecto a la intervención administrativa en la economía, algo de lo cual ya habíamos conversado, ¿no? Y si tuvieron oportunidad de escuchar y ver el video de este humilde servidor en el cual contamos de qué trata la maestría,
verán que es un producto que está en muy importante auge y que es necesario hoy en día, siglo XXI, ¿no? Y todavía, más aún con toda esta coyuntura, ¿no? Me va a dar un grado académico de maestro en Derecho Administrativo y Económico, pero me va a dar un conjunto de certificaciones, ¿no? Me va a especializar en Derecho Administrativo, me va a especializar en Derecho y Economía, me va a especializar en Regulación, ¿no? Me va a dar un diplomado en Derecho Administrativo y Promoción de la Inversión Privada, ¿no? Entonces es súper integral, ¿ya? Y hay una importante oferta académica, ¿no? Y vamos a tener en el plan de estudios 5 ejes temáticos, ¿no? Un primer eje temático que es el derecho administrativo general necesario para generar el sustrato de todos los demás cursos, ¿no? Un segundo eje que es la gestión administrativa de las organizaciones públicas, o sea, de modernización, de contrataciones con el Estado, de servicio civil. Hay un tercer punto que es derecho y economía, las relaciones que hay entre el derecho y la ciencia económica. Un cuarto punto que es la regulación económica, el conjunto de mecanismos de regulación económica. Y un quinto eje temático que es la investigación, ¿no? Para el curso de seminario de tesis, la idea es terminar la maestría, ¿no? Con la tesis muy avanzada, ¿no? Y si es posible, terminada, ¿no? Es súper importante esto, ¿ya? Miren, como lo escucharon en el video, la maestría se asienta en 3 pilares, ¿ya? Uno primero, que sería la ciencia jurídica, ¿no? Y sus contenidos, norma, jurisprudencia, doctrina, ¿ya? Un segundo pilar clave, que es la ciencia económica. Pues imagínense, estamos hablando de derecho administrativo económico, tenemos que tener conocimiento de la ciencia económica y todos los cursos van a tener este enfoque, ¿ya? Y un tercer elemento, ¿ya? Que es súper importante, es la gestión pública. O sea, sin ser una maestría de gestión pública, porque hay una maestría de gerencia pública de la universidad, ¿ya? Pero sí, sus cursos van a tener un enfoque de gestión pública, sin el cual no habría esta análisis integral que tenemos de todos los ejes temáticos, ¿no? Miren la importancia de esto. Acá ustedes van a tener buena parte de la plana docente, ¿no? Van a tener ustedes aquí titulares de organismos públicos, ¿no? Como Rafael Muente, que es presidente de OCIPTEL, Juan José Martínez, que es presidente de Servir, Nelson Cháquez, Contralor, ¿no? Vamos a tener funcionarios y exfuncionarios públicos y además socios reputados de estudios de abogados, ¿no? Y diversos especialistas en estos temas, ¿no? Por ejemplo, tienen a Eber Tassano, que ha sido presidente del Consejo Directivo de Indecopi, a Fabiola Paulet, que ha sido directora de arbitraje administrativo de OCE, ¿no? O sea, imagínense, tenemos una plana docente, y claro, acá ustedes tienen una parte de la plana docente, ¿no? Tenemos, además, especialistas reputados en cada una de sus áreas de estudio, de práctica, ¿no? Y bueno, y acá los números de la universidad, ¿no? De la escuela de posgrado. ¿No? Entonces, como les digo, yo les invito a seguir informándose respecto de la maestría. Ahí está el dato para obtener información, los números, el chat, ¿ya? Para que puedan tener información de la maestría. La maestría da inicio formalmente el 31 de octubre. ¿Ya? El 31 de octubre es la masterclass, además, que la otorga este ilustre, este humilde servidor. Luego, el 14 de noviembre, ya inicia el primer curso, ¿no?
¿no? El primero de los cursos de la maestría, ¿no? ¿No? Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor, por la exposición de tan importante tema. Ahora continuamos con la ronda de preguntas. La primera interrogante lo realiza Vanessa. Ella nos menciona, ¿qué leyes se han aprobado a partir de la situación de emergencia a favor del consumidor? Ya, a ver, en realidad ha habido un par de decretos de urgencia sobre el particular, ¿no? Algunos decretos supremos, pero en realidad más de eso no ha habido mucho que se haya emitido para tutelar a los consumidores en el contexto de la pandemia, ¿no? En el contexto de la... Lo que han habido más bien son normas destinadas a que la economía se dinamice, ¿no? Lo cual debería generar un efecto, respecto del consumidor favorable, ¿no? Un efecto, ¿no? Debería generarse ese efecto, ¿no? Sin embargo, yo creo que el código de consumo es una norma que podría ser suficientemente, o debería ser suficientemente relevante y eficiente para tutelar a los consumidores incluso en épocas de crisis. Porque imagínense ustedes cada vez que tengamos una crisis, espero que esta no se repita nunca más, para que una vez que tengamos alguna situación compleja, tener que aprobar reglas nuevas. La idea es hacer ajustes en el camino que se requieran, por ejemplo, en materia financiera que conversamos hace un rato, pero no generar cambios abruptos al ordenamiento, ¿no? Cosa que sí ha ocurrido, por ejemplo, con la contratación administrativa. Se han generado varias normas en materia de contratación administrativa y ya los operadores, los que vemos ese tipo de temas, nos ha generado alguna confusión, ¿no? Gracias, profesor. La otra pregunta es, ¿cómo proteger los derechos del nuevo consumidor? Si entendemos al nuevo consumidor, depende, porque ahí debemos ver qué entendemos por nuevo consumidor, ¿no? Yo creo que el consumidor peruano se está convirtiendo en un consumidor cada vez más pendiente, cada vez está más atento. No es el consumidor al que se le podía engañar fácilmente, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un consumidor que cada vez conoce más sus derechos y sabe además a dónde recurrir, ¿no? Entonces, ahí es necesario que la jurisprudencia esté más atenta a estos avatares, ¿no? Un nivel de protección que tengamos, o sea, tener un nivel de protección elevado, ¿ya? Pero a ese nivel de protección elevado debemos acompañarlo con un importante nivel de comunicación, de información con los consumidores para que conozcan sus derechos, ¿no? Como ahora que estamos conversando de este tema, ¿no? Indecopi hay algo, porque por ahí nos están preguntando si Indecopi está realizando su función apropiadamente. Yo creo que sí, pero ese sí con reservas, ¿no? Yo creo de que una labor que Indecopi debería fortalecer es la labor de difusión, ¿no? La labor de difusión de los derechos de los consumidores, sobre todo en esta época, ¿no? Oye, compré un bien en internet, ¿y qué derechos tengo, ah? ¿Cómo puedo asegurarme que el proveedor va a cumplir con su obligación, ¿no? ¿Qué pasa si no cumple? ¿No? Entonces hay un conjunto ahí de temas que el consumidor común y corriente, el consumidor que está a la mano, debe conocer, ¿no? Gracias, profesor. Y la siguiente pregunta es de Jocelyn. Ella nos menciona, respecto a los recursos administrativos, ¿se pueden justificar los plazos por la coyuntura del COVID-19? A ver, yo creo que los plazos, para el administrador, que los plazos están bien, o sea, como lo que tenemos que hacer es asegurar tener los canales apropiados, ¿no? Que tener el canal electrónico, canal virtual, como quieran, tenerlo suficientemente habilitado para que
el plazo sea el adecuado. Creo que el plazo de 15 días hábiles es bastante, digamos, manejable. Y darle a la administración la posibilidad de que siempre pueda emplear el canal digital, ¿no? Canal virtual, ¿no? Ya, afortunadamente, muchos procedimientos administrativos ya tienen un canal virtual, los procesos judiciales también. Yo, en el estudio estamos manejando casi todos nuestros procedimientos de manera virtual. Entonces, esto permite permitir que avance, ¿no? Permitir que avance el procedimiento, ¿no? Gracias, profesor. Y la siguiente pregunta lo realiza Sandra y nos menciona, ante la coyuntura actual, ¿Indecopi se encuentra protegido jurídicamente para emitir opiniones relevantes sobre algunos temas en específicos? Yo no diría protegido, o sea, Indecopi tiene un conjunto de atribuciones, ¿ya? Lo interesante de Indecopi es que emita precedentes, ¿no? O sea, que emita jurisprudencia, que emita precedentes. Un tribunal administrativo, ¿no? O un ente que resuelve conflictos, ¿no? Claro, Indecopi tiene la comisión y luego el tribunal, pero lo importante, y se lo digo por experiencia, lo importante es generar necesariamente precedentes que permitan guiar la interpretación que se realiza de las normas, ¿no? Del código, sobre todo del código, ¿no? Del código y de las normas sectoriales que existen en determinados productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, en materia financiera. Correcto, profesor. Y para finalizar, las dos últimas preguntas, el primero lo realiza Luis y él nos menciona qué tipos de procedimientos realiza Susalud, Indecopi y la Superintendencia de Bancas y Seguro del Perú con relación a los consumidores en servicio comercial, sanitaria y bancaria. A ver, Indecopi tiene lo que se llama competencia residual. O sea, ¿qué significa esto? Que en Indecopi se va a ver todos los problemas de protección al consumidor que no se ve ante otras entidades, ¿ya? Ahora, en materia financiera hay una cosa bien interesante. En materia financiera, la competencia de la superintendencia es paralela a la competencia de Indecopi. Entonces, si yo tengo una controversia con un banco, yo puedo recurrir tanto a Indecopi como recurrir a la superintendencia. En otras palabras, la competencia de la superintendencia no es exclusiva ni excluyente, ¿ya? De hecho, la superintendencia genera determinadas consecuencias jurídicas respecto de las entidades financieras, ¿ya? En cambio, como les contaba más temprano, en el caso de Susalud, la competencia es exclusiva y excluyente. En materia sanitaria, yo no me puedo ir al Indecopi. En materia sanitaria tengo que correr a Susalud. Y por eso el RIS establece dos procedimientos diferenciados, ¿no? Establece, por un lado, el procedimiento administrativo sancionador. Establece, por otro lado, el procedimiento administrativo trilateral sancionador. El procedimiento sancionador químicamente puro es aquel que inicia Susalud resultado de una fiscalización, una supervisión. Pero el procedimiento administrativo trilateral sancionador es que el que inicia Susalud producto de una queja de un paciente, de un asegurado. Entonces viene el asegurado, el paciente dice, ya sabes que eso ha afectado a mi derecho de tal manera. Eso va a generar el inicio del procedimiento administrativo trilateral sancionador, ¿ya? Y esto es interesante, ¿saben por qué? Hay un importante precedente que genera Susalud, ¿ya? Que es justamente el precedente sobre la caducidad, ¿ya? Y que además de ese precedente sobre la caducidad hace referencia al procedimiento trilateral sancionador. Lo que dice Susalud buena cuenta es, existe el procedimiento administrativo trilateral sancionador, pero a ese procedimiento no se le aplica la caducidad, se le aplica el silencio. Porque si le aplicáramos la caducidad, uno, estaría en contra de lo que establece la ley, pero lo más importante es que estaríamos perjudicando al paciente, ¿no? Porque su procedimiento se archivaría en vez de poder apelar e irse al Tribunal de Susalud que resuelva sobre la base del silencio administrativo negativo, ¿sí o no? ¿No? Yo les invito a chequear ese precedente, por favor, lo van a encontrar muy rápido, entra a Google, precedente Susalud caducidad, lo van a encontrar en 30 segundos, menos. ¿Ya?
chequéenlo, porque ahí van a ver con detalle cómo es que su salud interpreta su propia competencia, ¿no? ¿No? Entonces esto es clave, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y la última pregunta lo realiza Carlos. Él nos menciona, ¿qué tendría que mejorar el legislador peruano a favor del Indecopi, teniendo en consideración la pandemia del COVID-19? ¿Qué tendría que mejorar Indecopi? Como les decía, yo creo que es necesario que tengamos mayor información, ¿no? Y de repente que los procedimientos se resuelvan de una manera más rápida. Pero yo creo, insisto, yo creo que Indecopi en general está realizando una muy buena labor, ¿ya? Sin embargo, hay ajustes siempre que hay que hacer. Siempre hay preguntas que hay que hacer y, no debemos descuidar ese ámbito, ¿no? Estar más atentos, por ejemplo, al comercio electrónico, estar más atentos a los servicios financieros, estar más atentos a los servicios públicos, ¿no? Aunque en materia de servicios públicos, ustedes saben de que en primera instancia el reclamo se presenta ante el prestador de servicio y luego se discute ante el regulador. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, luego termino discutiéndolo en segunda instancia ante CIPTEL, ¿no? Acuérdense de nuevo que la competencia de Indecopi termina siendo como de modo residual, ¿no? Correcto, profesor. Muchas gracias por su intervención el día de hoy y por sus valiosos alcances. Estimados participantes, gracias por sus interesantes preguntas que realizaron el día de hoy. Estos y más temas se abordarán en nuestra maestría en Derecho Administrativo y Económico y en nuestro grupo del WhatsApp, en donde el profesor es parte de ello. Estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Una vez finalizada, podrán acceder a la constancia digital y la entrega se realizará en un próximo máximo de 30 días. Además, estará enviando a sus correos la grabación del evento junto con la presentación. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados a la maestría. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Si deseas dar un paso más en tu capacitación, los invitamos a conocer más sobre nuestra segunda edición de la Maestría en Derecho Administrativo Económico, ingresando al siguiente enlace, donde se está compartiendo a través del chat. Estimado profesor Cristian, lo invitamos a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Sí, sí, muchas gracias. Como les decía, importante que tengan esto en cuenta, ¿ya? Yo sé que no hemos podido contestar todas las preguntas porque el tiempo es un tirano y hay muchísimas preguntas. Por favor, también podrían hacerlas en el chat, ¿no? O por interno, ¿no? Podemos ahí terminar de absorber todas las preguntas. Entonces, yo les agradezco mucho la atención y si requieren mayor información respecto de la maestría, tienen los canales ahí señalados, ¿no? Tienen ahí un enlace, tienen ahí un número telefónico, ¿ya? Y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar, la protección del consumidor y la importancia de sus derechos. Agradecemos la participación de nuestro ponente Cristian Guzmán y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias.